pueblo que lo alaba, en medio de un pueblo que lo adora. Bienvenido usted que se acerca aquí a las redes por este medio. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y celebre la vida, celebre y dele gracias por ese sacrificio en esa cruz. Cuando nadie daba nada por mí, Él lo dio todo. Cuando nadie daba nada por mí, Él dio todo por mí. Así que dele gracias, celebre la vida, dígale: Señor, gracias, gracias por ese sacrificio. Gracias. Por eso es que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mi querido amigo, que Dios le bendiga y que tenga ese sentimiento de agradecimiento todo el tiempo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Hoy pues es un tiempo que las iglesias tradicionales celebran esta semana, le llaman Semana Santa, porque conmemoran la muerte de Jesús, la pasión de Jesús, todo lo que Él sufrió. Mas nosotros los hijos que hemos sido comprados a un precio muy alto, lo celebramos todos los días. Celebramos ese sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Así que bienvenido, mi querido amigo, que Dios lo bendiga y que pueda usted estar conectado en su alma, en su espíritu a la fuente de vida, y precisamente hoy es ese tema. Amén. Jesús, la fuente de vida. Sí, esa es la fragancia de Jesús. Hablamos en la serie que hemos estado compartiendo, Cambiados desde adentro. Así que espero que usted no se pierda la serie. Amén. Y que este tiempo pues, lo use para poder compartir con su familia. Así que le voy a pedir a César si puede venir acá. Amén. Para compartir este tema. Y que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. Quiero, mi hermano, ahí donde está, que vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a dejarle al Espíritu Santo que sea Él. Sabes que hay una parte en la palabra donde muchas veces la olvidamos o no le damos la importancia que es, y es que Dios nos dejó un consolador. Dice la palabra de Dios que yo les dejaré a mi espíritu, al Espíritu de Dios, como un consolador. Pero hay una de las características que el Espíritu Santo tiene, y es de que nos da discernimiento. Y yo quiero invitarte ahí donde estás a que tú hoy le digas: Padre, hoy te invito esta mañana, Señor, a que entres a mi corazón, a mi mente, Señor, y que me des discernimiento. Dile: Espíritu Santo, dame discernimiento para entender tu palabra, Señor. Dame discernimiento para poder entender, Señor, los principios de vida, Señor, que tú nos das en ella, Señor. Dile: dame discernimiento para poder leer mi vida, Señor, verla a un espejo y poder entender, Señor, cuáles son esas áreas que necesito transformar. Cuáles son, Señor, esas áreas, Padre, que me he estancado, Señor, tal vez, Señor, que me he estancado, Señor, espiritualmente, me he estancado, tal vez, Señor, no sé en qué área de tu vida tú te sientas en esa posición, pero dile: Padre, dame discernimiento hoy, Señor, para poder entenderlo, Señor, y que a partir de al salir de este lugar, Señor, pueda continuar fluyendo, Señor, en el mover que tú me estás llevando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos han recibido de esta serie, mi hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Melvin, ¿me ayudas ahí tal vez? Si puedes regresar al banner de la serie. Vamos a hacer ahí un recap de lo que ha sido la serie. A ver cuántos oidores olvidadizos hay y cuántos oidores que atesoran y se llevan la palabra y la ponen en práctica hay en este lugar. Amén. Yo no sé si usted se recuerda, pero la serie es Formados desde adentro. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de qué hemos estado hablando estos meses? ¿De qué hemos estado hablando desde el domingo 1 de marzo, que fue cuando arrancó esta serie? A ver, ¿cuántos recuerdan? Algunos van a ir a su cuadernito allá atrás a ver sus notas. Está bien, o sea, si apuntas, muy bien. Pero a lo que yo voy es, yo creo que es una serie, y quiero que te lleves esto en el corazón, que más que una serie donde simplemente estudias y te llevas un mensaje y dices: ay, qué bonita estuvo la palabra, y regresas. Creo que es una serie que nos invita a realmente ser intencionales a transformar esas áreas en nuestra vida que muchas veces no queremos transformar. A mí me gusta dar ese ejemplo, pero es como cuando, yo no sé cuántos de aquí tienen mascotas,
pero es como cuando usted tiene su mascota y viene su mascota y se hace un regalito ahí en la casa y usted no tiene tiempo para limpiarlo. ¿Qué es lo que hace temporalmente? Le pone una hoja de periódico encima, pero la orinada, el pipí, el popó sigue estando ahí. Lo que usted le ponga periódico no sigue estando ahí. Cuando usted regrese y tenga tiempo, va a tener que lidiar con limpiarlo, lidiar con arreglar la casa. Lo mismo sucede en el espíritu, en nuestro templo. Muchas veces nosotros sabemos las áreas que Dios nos está invitando a cambiar, pero queremos únicamente colocarle un periódico encima y pretender que no está ahí. Y Dios hoy te hace y te da una provocación esta mañana y te dice: déjame transformar lo que por mucho tiempo has estado viendo, lo que por mucho tiempo te ha tomado, tal vez tipo de Israel, 40 años dando vueltas. Tú sabes la respuesta: deja de dar vueltas, ¿sí? Y permíteme limpiar la casa desde la raíz. Y eso es lo que nos invita a esta serie. El domingo 1 de marzo nos hablaron sobre Dios transforma el corazón antes que la conducta. Y nos hablaba ese día el pastor, y de hecho nos predicaba sobre la importancia, y era donde arrancaba la serie, que antes de transformar conductas empieza transformando lo interno, ¿sí? Y porque desde la conducta nace una identidad. Muchas de las conductas están arraigadas a la identidad, muchas veces una identidad mala que tenemos arraigada, una identidad buena, pero salen desde la identidad que yo tengo arraigada en mi corazón. Luego nos hablaron, el 8 de marzo nos hablaron sobre el fruto del Espíritu Santo como evidencia. Y esto va a ser un tema, y es algo que yo le voy a dar continuidad hoy para cerrar la serie. Pero es que es imposible decir conocer a Dios si antes no doy fruto. Es imposible a alguien que diga: yo tuve un contacto con Dios, pero sus relaciones interpersonales dicen todo lo contrario. Sí, es que yo tuve un contacto con Dios, pero su forma de ser dice todo lo contrario. Entonces, la misma presencia de Dios, la consecuencia de la presencia de Dios es el fruto. Di conmigo: fruto. Luego nos hablaron sobre los procesos que Dios no acelera. La pastora hablaba sobre los procesos que Dios no acelera. Nos habló sobre Filipenses capítulo 1 verso 6. Y es que hay ciertos procesos que Dios trabaja con nosotros que no van al tiempo que nosotros quisiéramos que fueran, sino que Dios necesita tomarse cierto tiempo para formar lo que está formando en nosotros. Hay un ejemplo, yo sé que algunos lo conocen, pero yo no sé si usted sabía. ¿Cuánto tiempo le tomó a Israel llegar a la tierra prometida? A ver, ¿cuántos saben? Usted sabe que si usted caminaba esa dirección sin dar vueltas, si la caminaba en línea recta, les hubiera tomado alrededor de 40 días llegar. 40 días llegar a la tierra prometida, pero les tomó 40 años dar vueltas en círculos en el desierto, porque hay procesos que Dios no acelera. Hay procesos que Dios es necesario trabajarlos con tu corazón, con tu espíritu, porque le es necesario formar lo que necesita formar en ti para delegarte y darte lo que Dios te va a dar. Así que dile que tienes a la par: ¿cuál es la prisa? Amén. Ahora tú contéstale: pero entonces, ¿cuál es el letargo? Dile. Amén. Ahora, por último, luego que nos hablaron de los procesos, el domingo pasado te hablaban sobre el tema de la santidad. ¿Te recuerdas? Sobre la santidad cotidiana más no religiosa, y te decían la importancia y lo que Dios nos manda a poder vivir una vida santa delante de Él. Y nos hablaban y nos empezaban diciendo: aquí nadie es santo, y ninguno de los que estamos aquí en este lugar somos santos. Es más, cada uno está enfermo en el espíritu y cada uno necesita de Él, y por eso es que venimos a este lugar. Yo siempre lo he dicho, y le decía a mi papá un día: me gustaría tener en la entrada un letrero y le decía que diga: no se admiten personas perfectas, porque este es un lugar en el que no se admiten personas perfectas, porque todos estamos aquí reconociendo que necesitamos de Él. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Es el propósito de generar una comunidad cristiana. Aquí nadie es perfecto. Amén. Pero nos hablaban de que a pesar de que no somos perfectos, tenemos un llamado, y Dios nos hace una provocación a la santidad y nos dice: sed santos como yo soy santo. Y a través del sacrificio de Cristo Jesús que fue en la cruz, tenemos la oportunidad de limpiar nuestros pecados y volver a la cruz cada vez que fallamos. Y ahora yo quiero hablarte de algo, y quiero cerrar esta serie,
Y es con lo siguiente, y es fuente de vida. Y ahora sí puedes regresar, gracias Melvin, al banner de la prédica. Fuente de vida y fragancia. Fuente de vida y de fragancia de Cristo. ¿Y por qué es que cerramos la serie con fuente de vida? Es que es imposible que tú fluyas, es imposible que tú seas una fuente de vida si antes Dios no empezó durante el mes trabajando en tu corazón desde el inicio. Si no empezó trabajando en tu corazón desde la santidad, empezó trabajando desde el proceso que está llevando contigo, empezó a trabajar desde el corazón, y ya como fruto, después de haber trabajado en tu corazón, empiezas a fluir en él. Y para eso quiero que me acompañes y vamos a leer todos juntos. Vamos a leer Juan capítulo 7, verso 38. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Juan capítulo 7, verso 38. Si tú tienes un libro, mi hermano, y entre tus propósitos de este año está leer la Biblia y no sabes por qué libro empezar, quiero invitarte que empieces por Juan. Juan te da una perspectiva y te da un estudio, te ayuda a conocer muy de fondo el corazón de Cristo. Juan se dedica a presentar a Cristo de una forma muy distinta como los otros discípulos lo hacen. Así que si tú no sabías por dónde empezar, quiero invitarte a leer Juan. Lee Juan completo y te vas a dar cuenta que vas a conocer a Cristo un poco más profundamente. Y vamos a Juan capítulo 7, verso 38. Vamos a leerlo juntos y dice así. ¿Lo tienes? Amén. Capítulo 7, verso 38. Dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, di conmigo, ríos de agua viva. El que cree en mí, otra versión dice, el que cree en mí y en mis palabras. ¿Sí? En mi versión dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que entiendas esto, y es de que no puedes esconder por mucho tiempo algo que está corriendo dentro de ti. Y algo que me llama la atención en la palabra y en la porción que leíamos, y luego vamos a ver dos ejemplos que ejemplifican exactamente esto. Dice, el que cree en mí correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros muchas veces nos acercamos al Señor, tenemos la idea de: Padre, llena mi vasija, llena mi corazón. Y está bien, llena tu vasija, llena tu corazón. Pero el verdadero llamado no es una vasija llena, sino son ríos de agua viva fluyendo dentro de ti. No es lo mismo tener una vasija estancada, un tinaco de agua estancado, sin movimiento, a tener ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Toda la creación está orquestada para estar en constante movimiento. Sal tú a tu ventana y te basta con ver 10 segundos la naturaleza y vas a ver que más de algo se mueve, ya sea el viento, ya sea una hoja, ya sea una pequeña hormiga si le pones atención, pero toda la creación está en constante movimiento. Y es que lo mismo, la misma presencia de Dios nos llama a estar en constante fluir con Él. Ojo, no estoy hablando de un movimiento, no estoy hablando de afanarte y hacer mucho, porque la misma lo hemos estudiado, que no se trata de lo que hago, sino quién soy en Él. ¿Se recuerda ese tema? Me refiero a que cuando yo aprendo a vivir en su palabra, a estudiar su escritura, a vivir para Él, mi vida empieza a fluir como ríos de corrientes de agua viva, porque empiezo a fluir con Él. Por eso es que muchas veces vamos a ver personas que se congregan, pero que no traen ningún fruto en su vida. Muchas personas que vienen y se congregan y se llenan, reciben, se llenan. Usted los ve ahí en la adoración y reciben y su corazón sale lleno de nuevo, pero no hay mover, no hay fluir, no hay corrientes de agua viva. ¿Por qué? Y vamos a irlo viendo. Así que Dios no te diseñó, dile que tienes a la par, no te diseñó para acumular, dile. No eres un tinaco, dile. No eres un rotoplas, dile.
cualquier parecido. Dile, no eres un tinaco, dile. No, Dios no, ese no es el propósito, sino te diseñó y te creó para desbordar, para fluir y que seas de bendición para las personas que te rodean. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que yo quiero que vayamos juntos y quiero darte un ejemplo que yo creo que ejemplifica muy bien todo esto. Y vamos a Primera de Samuel. Es una de mis historias, yo creo que es mi historia favorita de la Biblia. Hay muchas, pero me identifico mucho con esta historia en general. Y es más, es uno de los hombres que hasta la fecha estudiamos su vida y nunca terminamos de aprender de él. Bueno, de ambos, tanto de Saúl y de David. Y vamos a Primera de Samuel capítulo 9 y más que leerlo, te voy a parafrasear un poquito la historia. Vamos a los dos juntos a estudiar un poco la historia. Pero ¿por qué quería traerte esa historia? Porque creo que Saúl es el ejemplo perfecto de alguien que fue escogido por Dios, alguien que recibió el toque de Dios, recibió la unción de Dios, mas en algún momento de su vida él dejó de fluir y se estancó y empezó a buscar soluciones en su propia humanidad y en su propia naturaleza. Así que vamos a empezar con la historia y quiero leerte, vamos a leer capítulo 9, verso 1. Y dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Pongan atención a estas características. Saúl debe haber sido muy apuesto. Dice, llamado un joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. O sea, haber sido un player Saúl, mi hermano. De hombre arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era muy alto. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Quiero dejar ahí la lectura. Quiero primero empezar ejemplificando las características de Saúl. La palabra de Dios, toda la palabra, yo creo que cada palabra que se escribió dentro de la escritura se escribió con una intención. Nada está escrito al azar. Yo creo que Dios nada lo deja al azar, nada lo deja con despropósito, sino todo, cada palabra y cada vocal que está escrita en la escritura tiene un propósito. Y yo creo que hay un propósito detrás de todo esto, el que se tome el tiempo, la palabra, para decirte que Saúl era apuesto, que era alguien apuesto, que era alguien que físicamente era, dice que pues era un papirrín, mi hermano. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Eso dice la palabra. O sea, si lo traducimos del hebreo ahorita, era apuesto, era guapo. Saúl era guapo, era alto, dice que era todo lo que imagino que toda la mirada del pueblo decían, es todo lo que un rey debe de tener, físicamente hablando. Amén. Cuando vamos más adelante, siga leyendo más adelante la historia, luego ungen a David y vemos que viene el profeta y unge a David. Y al momento de ungirlo, dice que Saúl empieza a caminar bien. De hecho, en el capítulo 11, Saúl empieza a tener sus primeras victorias. En el capítulo 11, Saúl derrota a los amonitas. Y luego en el capítulo número 12, Samuel, el profeta, que fue quien ungió a Saúl, tiene unas palabras con el pueblo y luego sigue Saúl caminando rectamente, ¿sí? En ese momento, pero llega un punto y está en el capítulo 13 donde el corazón de Saúl empieza a torcerse. Dios le da una instrucción clara a Saúl, algo que tal vez uno dirá, ay, pero es que Dios también. No, le dio una instrucción clara y le dijo: vas a conquistar, ¿sí? Y vas a acabar y vas a arrasar, y quiero que deseches todo, no quiero que te quedes con nada, vas a desecharlo absolutamente todo. Dice que ellos vienen, tienen la guerra contra los filisteos, ¿sí? Conquistan, ganan, porque ya la presencia de Dios iba con ellos. Pero ¿qué sucede? Cuando empiezan a juntar todo el botín de la guerra, empieza el corazón humano. Es que el corazón humano es por eso la importancia de mantenernos transformados por dentro y todo el tiempo ser transformados por su presencia. Miren cómo es el corazón humano de ambicioso. Cuando ven todo el botín de guerra, empieza el pueblo a decirle a Saúl y le dicen: ¿cómo vamos a quemar esto, rey?
No, mira las ovejas que tienen, mira los cabríos que tienen, mira el oro que tienen, mira cómo vamos a desperdiciar esto. Esto sería un desperdicio si lo quemamos. A pesar de que él había recibido una instrucción clara de parte de Dios que tenía que destruir absolutamente todo. ¿Qué hace Saúl? Dice que Saúl, y lo dice la palabra, yo te lo estoy parafraseando, te dejo de tarea que lo leas, pero dice que Saúl empezó a sentir presión del pueblo, de que le empezaron a exigir y a decir: esto es un desperdicio, no lo deberíamos de quemar. Y dice que Saúl en algún momento se preocupó más por agradar al pueblo, porque él dijo: si los tengo contentos me mantengo de rey, que agradar a Dios mismo, que es quien lo había colocado en el trono en el que estaba. Y dice que Saúl, por querer agradar al pueblo, empieza, y ahí es ahí donde empieza el dicho de, ¿cómo es? No haga cosas malas o como no haga cosas buenas que parezcan malas. Usted me entendió el dicho. Saúl empieza a querer negociar con Dios y a decir: Señor, mira que no voy a quemar todo, no me voy a deshacer todo, pero lo mejor lo traigo a tu templo como ofrenda, y te lo traigo a ti como ofrenda. Te traigo aquí el diezmo de lo que conquistamos. Sí, pero todo el 90% del otro resto se lo había quedado, se lo habían repartido entre ellos. Eso no es el punto. A lo que voy es que cuando llega, Saúl cree que puede engañar a Dios. Y Saúl cree que puede torcer el brazo de Dios y decirle: Señor, no, mira, tú me dijiste que quemara todo, pero no, yo vi que todo era muy bueno y mejor decidí traértelo. Y dice que Dios se enoja tanto con Saúl, Dios se enoja tan fuerte con Saúl, que en ese preciso error, ese simple error, le costó el reinado a Saúl. Y desde ese momento fue reprobado como el rey de Israel, y Dios empieza a buscar a alguien para sustituirlo en ese preciso instante. Y es que muchas veces lo que nosotros vemos insignificante, lo que muchas veces nosotros no le damos la importancia, no sabemos la relevancia que puede tener para Dios. Y es que algo que tiene una relevancia muy importante en la palabra, y te vas a dar cuenta, es de que Dios, si con algo no negocia, y es con la obediencia. Él había sido muy claro, él había sido explícito, él había sido claro con Saúl, diciéndole las instrucciones exactas que Saúl tenía que seguir. Y dice que Saúl decidió hacer lo que él quería. Y esto me lleva a lo mismo. Es el mismo hombre que tú mirabas y decías: era alto, era imponente, era llamativo, tenía presencia. Pero en su corazón, dentro de él, había algo que empezó a fluir, como cuando lo ungieron, algo que empezó a moverse. En algún momento fue como que si le pusieran una presa y se quedó estancado el río. Y esa agua estancada empieza a desbordar desobediencia, empieza a desbordar todo lo que el Señor no había sembrado, y empieza a desobedecer a Dios, a justificar sus errores, que es lo primero que Saúl hace, es quererse justificar delante de Dios. Y aquí quiero que te lleves esto, mi hermano. ¿Cuántos aquí están dispuestos a crecer espiritualmente e a crecer integralmente en su vida? ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos por Dios? Pero cuando hablo bendición, no hablo solo material, sino espiritual, integralmente. Amén. Y si tú quieres seguir siendo bendecido, si tú quieres llegar lejos en tu vida, quiero que entiendas este principio. Y es lo primero que Dios, es una de las cosas que Dios rechaza de Saúl cuando Saúl se acerca de esa manera. Porque la oración de Saúl era, y quiero que te la voy a parafrasear, no la vamos a leer por el tiempo, pero prácticamente la oración, cuando Saúl llega delante de Dios, Saúl sabe que se equivocó y le dice: Dios, me equivoqué, cometí un error, pero es que tu pueblo necesitaba el favor de tu pueblo. Hay una frase donde Saúl le pide perdón a Dios, pero le dice: pero es que tu pueblo, me preocupaba como la aprobación de tu pueblo. Y ahí te das cuenta el corazón de Saúl en dónde estaba. El corazón de Saúl realmente estaba en la aprobación de las personas, en la aprobación del pueblo al que él reinaba, en la aprobación de Israel, mas no estaba buscando la aprobación de Dios. Y aquí entonces él empieza a quererse justificar, donde te digo, él le dice: no, pero yo te traje las ofrendas a tu templo, no me las quedé, sino las traje para ti. Y Dios le dice: no quieras venirme a pintar algo que no es. Yo conozco tu corazón, desobedeciste deliberadamente una instrucción clara que yo te había dado.
Sí, pero es que ¿qué iba a decir tu pueblo? Vuelve otra vez a quererse justificar. Y ¿qué principio quiero que te lleves? Usted quiere seguir creciendo, mi hermano. Tiene que estar acostumbrado a ser brutalmente honesto con usted mismo. Si realmente quiere ser transformado, hay dos tipos de personas: los que se estancan mintiéndose toda la vida y buscando culpables. Siempre todos los que están a su alrededor tienen la culpa, todos los que están a su alrededor son los que están en contra, todo está orquestado para que tú falles. Así hay personas que piensan de esa manera, que todo está orquestado para que ellos fallen. Y hay otros tipos de personas, aquellos que son brutalmente honestos y van a la presencia de Dios no con justificaciones, sino reconociendo que se han equivocado. Creo que si Saúl hubiera llegado con otra actitud y hubiera dicho: Señor, me equivoqué, realmente la intención de mi corazón fue que vi mucho oro, Señor, me entró la ambición, no soporté la presión de mis generales y me equivoqué, fue un error, pero aquí vengo a enmendarlo delante de ti, reconozco que me equivoqué. Pero ¿qué fue lo que realmente desagrada a Dios? Que Saúl se acerque con excusas y queriendo torcer su corazón y queriéndole pintar algo que no era. ¿Sí? Y dice: no, Señor, yo me traje la ofrenda a tu templo. No, yo esto lo hice por ti, Señor. No, yo lo hice por el pueblo. Y el Señor así: no me mientas. Sé que hay en tu corazón. Me desobedeciste deliberadamente. ¿Qué quiero llegar yo con esto? ¿Quiere usted seguir creciendo delante de Dios? Deje de justificarse. Deja de justificarte. Deja de justificar tu mala actitud, deja de justificar tu mal carácter, deja de justificar tu falta de perdón, deja de justificar. Yo no sé qué área tú estás viviendo. Cada uno ahorita se quedó yendo a la esquina de la iglesia, otros viendo al piso. Cada uno sabe lo que está justificando. Amén. Y ese es el propósito. Yo cuando hacía esta predica, Dios me confrontaba también. Es un tiempo donde Dios quiere que realmente crezcamos, y para eso Él necesita que dejemos de justificarnos, porque es la única manera de destrabar ese río que está trabado en este momento. Amén. Cuando yo hacía esta prédica, hablaba de ríos de agua viva, se me imaginaba, sabes, que todas esas trabas que ponemos de faltas de perdón, desobediencias, pecados ocultos, todo eso, hacer las cosas a nuestra voluntad, se me hizo como aquellos castores que van poniendo troncos sobre el río hasta que llega un punto que el río deja de fluir. Amén. Saca esos castores de tu corazón y deja que el río fluya. Amén. Deja de justificarte. Lo primero que Saúl hizo fue justificarse y desagradó el corazón de Dios. La frase que me revela esto es cuando viene Saúl, se acerca a Jehová, y la oración que Saúl le dice a Dios le dice: he pecado, pero hónrame delante de tu pueblo. Esta fue la oración de Saúl después de haber fallado. Le dice: Señor, he pecado, pero por favor hónrame delante de tu pueblo. O sea, la preocupación de Saúl era salir todavía honrado delante de la gente y no salir perdonado delante de Dios. O sea, ahí vemos el corazón de Saúl, que tenía realmente dentro de su corazón. Él estaba más enamorado de la corona que de quien se la había dado. Estaba más enamorado del puesto que quien lo había colocado en ese trono. Y por eso su preocupación cuando ora es: Señor, ten misericordia. Casi que le dice: consérvame en el trono, por favor, que la gente no me... Y eso termina de desagradar más el corazón de Dios. Y es que a Saúl no le dolía haberle fallado a Dios. A Saúl lo que le preocupaba es cómo él se veía delante de la gente. Y aquí vuelvo a lo mismo: Saúl parecía correcto, pero estaba desconectado por dentro. Tú puedes ver a las personas por fuera muy bien. Tú puedes ver aquí a las personas, tal vez algunos en la adoración, tú los puedes ver por fuera, los puedes ver muy bien, pero pueden estar totalmente desconectados como un Saúl por dentro, estancados espiritualmente. Amén. Sin frutos, secándose. Saúl representa todo lo que el sistema aprueba, todo lo que esta sociedad te aprobaría. Saúl representa todo lo que esta sociedad calificaría como un hombre exitoso, un hombre de Dios, un hombre. Es todo lo que la sociedad calificaría. Pero Dios no busca impresionar multitudes en este tiempo.
Dios lo que está buscando es transformar corazones genuinamente. Y esto me lleva a la segunda parte, y aquí hay algo revelador en esta historia. Y es que tú puedes mantener una imagen delante de la gente. Aquí en la iglesia tú puedes mantener una imagen, pero al mismo tiempo, mientras mantienes esa imagen, perder tu lugar delante de Dios. Qué fuerte, ¿no? Tú puedes mantener una imagen delante de la gente, pero mientras la mantienes, puedes estar perdiendo tu lugar delante de Dios, como Saúl lo estaba perdiendo. ¿Qué te interesa más? Y esa es mi pregunta en el día de hoy. ¿Qué te interesa más? ¿Mantener tu lugar delante de la gente o agradar el corazón de Dios? Lo externo muchas veces te va a abrir puertas con la gente, pero solo lo interno, las corrientes de agua viva que fluyen, de las que Juan habla, es lo único que te va a sostener delante de cualquier temporada en tu vida. Quiero ahora leerte la segunda parte, más que leerte, contártela. Luego viene más adelante y todos sabemos cómo aparece después en escena David. Presentan primero a los hermanos de David, lo cual me dice que si los hermanos de David estaban al frente de la guerra y primero quieren conocer a los hermanos de David, deben de haber sido otros tipos que eran bien parecidos. Dice que haber sido tipos que eran, pues tenían porte, lo mismo, tenían porte que cualquiera ha dicho, ese es el siguiente rey, porque eran fornidos, altos, con presencia. Pero dice la palabra de Dios que Dios le da una instrucción a Samuel muy clara y le dice: quiero que no mires la apariencia, sino que te fijes en el corazón. Eso es una instrucción clara que Dios le da al profeta antes de elegir al sucesor de Saúl. Y dice que cuando van y encuentran a David, y si tú lo vas más adelante, si lo vas a leer, vas capítulos más adelante, en el capítulo 15 es la parte donde te digo que Saúl desobedece a Dios. Luego en el capítulo, imagínate qué rápido es. Mira, en el capítulo 15 Saúl desobedece a Dios. En el capítulo 16 al capítulo siguiente, Dios ya está ungiendo a David. O sea, en el capítulo 15 Saúl falla. Al capítulo siguiente Dios ya le está encontrando un reemplazo. No perdió el tiempo. Y hay algo, mi hermano, Dios es grande en misericordia, Dios es enorme en misericordia, pero sí creo que hay ciertos llamados o bendiciones, o hay oportunidades en la vida que no se presentan dos veces. La oportunidad a Saúl de ser rey no se le presentó dos veces, una sola vez. No la aprovechó. ¿Y qué pasó? Esto no quiero meterte miedo, pero muchas veces caemos en la actitud de como Dios es misericordioso, puedo jugar con el llamado, puedo jugar con lo que Él me ha dado una y otra vez. No te pases las de Saúl. Dile que tienes a la par que no te pases las de Saúl, que cuando quieras reaccionar ya sea demasiado tarde. Luego en el capítulo 16 ungen a David. David dice la palabra de Dios y lo describe la palabra. Lo describen como un joven dice que tenía un semblante fino. Eso quiere decir que era sido delgadito. No era alto como el resto. Dice que era rubio. Habla la palabra de Dios que era como de cabello rubio. Era blanquito. Dice haber sido como cuando dicen que se quiso poner el escudo, el casco y la armadura para pelear contra el gigante y no la soportó. Eso me da una idea de la complexión de David. Si ni siquiera podía cargar el escudo, no podía ni andar con el casco porque se lo ponen y dice que le tapaba la visión. El casco le quedaba muy grande. Cuando él trata de levantar el escudo y la espada, dice que intenta moverse y no puede moverse y vuelve a botar todo y le dice: yo no puedo pelear con esto si no me puedo ni mover, ni aguanto esto. Entonces dice que entonces que pásenme mi onda, mis piedras, y con eso se va adelante el gigante. Todos conocen la historia. Eso me dice que David haber sido delgadito, no haber sido de aquellos que uno dirá que hombre, este es el próximo rey. Pero David tenía algo, y es que David, todos, y como digo, no te puedo leer toda la historia por el tiempo, pero todos conocen la historia de David, que David empieza a caminar fielmente con Dios y David empieza a
prosperar, y hasta la fecha, usted le pregunta a cualquier judío y hasta la fecha ellos consideran que no ha habido rey como David. Hasta la fecha ellos consideran que es su mejor gobernante hasta el día de hoy. Y dice que David empieza a ser prosperado, pero todos conocen qué hizo David. En algún momento sale por estar ocioso, desea una mujer ajena, manda al esposo de la mujer ajena al frente de la guerra para que lo maten y él quedarse con la mujer. Y ahí empieza David a pasar un proceso. Pero veo una diferencia. Yo decía, ¿por qué, Señor, a Saúl en su primer error lo desechaste? ¿Y por qué a David y a todas sus generaciones las retuviste en el trono? ¿No se ha preguntado usted eso? Porque se humilló, dicen acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me va a ayudar a predicar hoy? Vamos. ¿Perdón? Reconocía sus faltas. Esa es una muy importante. Ese es algo que uno se pregunta y dice, Señor, a Saúl solo una y tarjeta roja. Dirían ahí los que les gusta el fútbol, David puro del Barça, una y otra falta. No, David planchaba una y otra vez, y la misericordia de Dios regresaba todas las mañanas con David. Y lo dijeron, y parte de lo que acaban de decir acá, hay algo que David tenía, y lo resume en su oración. Hay una oración muy poderosa que David hace en Salmos y le dice, Señor, examina mi corazón. Examina cada día mi corazón y hazme conforme a tu corazón. Aquí yo no veo a una persona justificándose como un Saúl, sino veo a alguien siendo brutalmente honesto, desnudando su corazón y diciéndole, Señor, tienes el permiso de desarmar mi corazón hasta lo más profundo y dime lo que no te agrada, que yo lo voy a cambiar. Veo una humildad en este hombre de que él ya sabía, él había pecado. Y dice la palabra de Dios que después de que David peca, incluso antes de que, porque hay un hijo de David que muere, antes de que su hijo muera, dice que él pasó postrado, orando, ayunando, no se bañó, dice la palabra de Dios, no comió. Y hasta que le dijeron que su hijo estaba muerto, se levantó, se cambió de ropa, se bañó y continuó reinando. Porque algo que yo veo en este hombre es que no importaba el error que él cometiera, siempre regresaba a los pies del Señor a rendirse y a pedir perdón y a decir, Señor, me equivoqué. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y aquí hay algo distinto. David, tú lo mirabas por fuera y era todo lo que un rey no hubiera sido. Era tal vez chaparro, delgado, no aparentaba físicamente la fortaleza como para irse a la guerra y levantar el escudo y pelear por todos. Pero tal vez por fuera no tenía, pero David tenía ya una historia con Dios. Antes de que fuera electo rey, David ya adoraba a Dios, ya era usado por Dios, confiaba por Dios, dependía de Dios. Él mismo lo dice, cuando se me perdía una oveja, yo salía detrás de ella, y si un oso me la arrebataba, yo se las quitaba entre las quijadas y peleaba con el oso para volver a rescatar esa oveja, porque Jehová estaba conmigo. O sea, David ya sabía quién estaba con él. David dice que Saúl, antes de que fuera rey, David entraba al cuarto de Saúl a tocarle el arpa, porque Saúl estaba ya endemoniado. Imagínense cómo paró Saúl. Saúl ya estaba endemoniado y tenía tanta ansiedad por dentro que dice que Saúl tenía insomnios y lo atormentaban los demonios en la noche. No podía pegar el ojo, no podía dormir. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? No podía dormir. Mi hermano, el insomnio no es del Señor. A menos que el Espíritu Santo te levante y si te está levantando, póstrate y ora. Porque tal vez te quiera hablar de madrugada, pero que andes de ansioso y con insomnio todos los días, eso no es del Señor. Dios te ha dado y te ha llamado a reposar tranquilamente. Amén. Hay un preámbulo. Pero a lo que voy es que cuando Saúl tenía esos insomnios, cuando Saúl estaba endemoniado y se sentía atormentado, ¿a quién invitaban a tocarle el arpa para que pudiera dormir? A David. Llegaba David muy jovencito con el arpa, dice que le tocaba toda la madrugada el arpa y ahí ese hombre lograba quedarse dormido y descansar. Y es por eso, y se lo decía a los jóvenes una vez, ahí te das cuenta que la música ministra. La música ministra. Aunque usted diga, que ya van a empezar, ministra. ¿Qué estás dejando entrar a tus oídos? ¿Qué estás dejando entrar a tu corazón?
porque seguramente te está ministrando más de algo. Pues la cosa es que entraban, ministraban a Saúl y se quedaba bien dormido. Eso me dice que David, ya antes de ser ungido como rey, David ya adoraba, David ya confiaba en Dios, ya dependía de Dios. Nadie lo veía porque nadie había volteado a ver a David, pero él ya tenía todas esas características. Y quiero que entiendas esto. Tal vez tú estás en un momento ahorita en tu vida donde te dices, nadie me voltea a ver. Nadie ve lo que estoy haciendo, nadie ve el esfuerzo que hago, nadie ve lo que he dejado de hacer, nadie ha visto la transformación que estoy teniendo en mi vida, nadie ve. Todos ven lo malo, todos ven lo que no hago, todos señalan. Tal vez estás en esa posición, pero te aseguro que hay alguien que no ha perdido su mirada y no la ha apartado de ti desde que empezaste este proceso hasta el día de hoy. Desde que te levantas, te toma de la mano hasta que te vas a dormir, te acompaña en todo el proceso, y ese es Jehová, ese es Cristo, que todo el tiempo está contigo. Y muchos se sentirán porque David tal vez, yo trato de entender a David y dirá, porque se ve un favoritismo tan fuerte en el corazón del papá. Cuando le dicen quiénes son tus hijos y le muestra, y ya después de que vea a los hijos, pero hay uno, se me olvidó, tengo un hijo más que está allá perdido pastoreando a las ovejas. ¿Lo quieres ver? Es el menos impresionante de mis hijos. Que un papá te diga así. O sea, este pobre niño va a haber sido marcado, pero no veo a alguien con un corazón marcado, no veo a alguien acomplejado, no veo a alguien traumado. Veo un hombre seguro de quién era. Veo un hombre seguro de su llamado. Veo un hombre seguro de quién era quien lo estaba ungiendo, quién era el que lo estaba levantando. Cuando usted ve a David, usted no ve a un hombre que le tiembla el pulso para tomar decisiones. Un hombre que tomaba decisiones, no siempre buenas, pero las tomaba. Pero porque sabía quién lo respaldaba. Sabía cuál era su refugio al terminar ese día, y dónde él se postraba y volvía a pedir fuerzas, volvía a pedir un renuevo. Y de nuevo vuelvo a decirte, volvía a decirle estas frases y le decía día y noche: examina mi corazón, examina mi corazón. Yo siento en mi corazón que aquí hay personas que Dios los había traído y los trae en un mover, pero en cierta parte te has ido estancando y te sientes ahorita estancado. Te sientes como con el agua que ya no fluye a ningún lado y te sientes que por más que haces no avanzas. Si así te sientes, quiero invitarte a que hoy tú, antes de seguirte quejando, antes de seguir viendo problemas, antes de seguir viendo todo lo que no tienes, esta noche cambies tu oración, dobla rodillas y que le puedas decir: Señor, examina mi corazón, para poder entender yo antes qué hay dentro de mí que está deteniendo ese río, que está deteniendo esas corrientes, antes de culpar al resto. Porque el cambio empieza en mí. Amén. Así que deje de buscar culpables y dígale hoy, esta noche: Señor, examina mi corazón. Amén. Quiero regresar a Juan. Podemos regresar ahí, Melvin. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Algo que me llama la atención es que dice: el que cree en mí, como dice la escritura. Cuando usted va a Génesis capítulo 1 verso 1, habla de la creación y dice: todo fue creado por medio de. A ver quién tiene esa respuesta. Todo fue creado por medio de él, sí, pero hay una palabra que usa específicamente. Fue creado por medio de la palabra. Y dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. La verdadera palabra que usan ahí antes de que se tradujera la Biblia está en griego y es la palabra logos. La palabra logos significa acción. Es la misma palabra. Vamos a ir a unos capítulos, ahorita que está en Juan, váyase 7 capítulos atrás. Mira, le va a explotar ahorita la cabeza con esta verdad, mi hermano. Juan capítulo 1 verso 1.
Hoy va a usar su Biblia. ¿Cómo empieza Juan el Evangelio? ¿Cómo arranca Juan capítulo 1 verso 1? Dice, en el principio ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces le hace muy parecido el inicio de Juan con el inicio de Génesis. Le voy a dejar una joya ahí teológica para que usted la lea. Si usted lee Juan capítulo 1, se va a dar cuenta que Juan está narrando la creación paralelamente. Por eso dice en el principio inicia como inicia Génesis. Y cada vez que Juan va narrando un acto de Jesús dice, y al día siguiente, y vas a sumar 7 días hasta Juan capítulo 2. Ahí se suman los 7 días de la creación. Pero mira, ¿qué tiene que ver los 7 días de la creación de Génesis con el capítulo de Juan? Si Juan lo escribió miles de años después. Es porque Juan te está narrando la nueva creación de cómo se crea el hombre de nuevo en el espíritu a través de Cristo. Yo cuando me di cuenta de esto me explotó la cabeza. Y es lo que Juan te narra en capítulo 1. Por eso dice, y al siguiente día, y cuando sumas sus siguientes días, te sumas 7 días de Juan. Ahí lo vas a leer tú después. ¿Qué está narrando Juan ahí? Juan está narrando una creación nueva, pero está narrando esta creación que inicia desde Cristo. Cómo somos nuevas criaturas en Cristo. Y es por eso que le da ese toque Juan de como que si fuéramos una nueva creación. Amén. Esto me lleva a esto. La palabra, y puedes regresar, Melvin, al versículo, gracias. Dice, todo fue el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué otra similitud veo con esto que dice Génesis? Cuando tú ves, lo primero que Dios creó fue la luz y todo, pero hay un río en específico que dice que fluía en todo el Edén. Amén. Y es que una de las características que tiene un río que fluye es que nutre. Un río nutre, un río alimenta, un río también limpia. ¿Por qué cree que muchos de los ríos muchas veces no guardan suciedad, sino hay ríos que se mantienen cristalinos? ¿Por qué? Porque el agua todo el tiempo está corriendo. Y ese comportamiento de que el agua esté corriendo constantemente todo el tiempo no permite que los sedimentos se queden almacenados, el agua se quede reposada y empiece a agarrar mal olor, otro color, y ya se empieza a ver como agua estancada. Y esto es de los famosos ríos que uno dice, ay, qué bonito ese río de agua cristalina. Si ese río no mantuviera su fluir, seguramente las pozas se contaminarían, dejarían de verse así de cristalinas. Y este es el mismo comportamiento en el espíritu que Dios nos invita, y por eso hago la analogía. Mi hermano, si usted, en el momento en que usted deje de llenarse, deje de estudiar la palabra, deje de servirle, deje de vivir para Él y empieces a estancarte, en ese momento es cuando empiezas tu vida empieza a dar aspectos de agua estancada. ¿Cuáles son los aspectos de agua estancada? Empiezas a amargarte. Empiezas a perder el sabor a por qué haces las cosas, el sabor de por qué haces lo que haces. Empiezas a perder un sentido de por qué te congregas, un sentido de por qué lo buscas. Y algo más, todavía más triste, hay gente que incluso pierde el sentido de por qué vive la vida. Hay personas que incluso han perdido el sentido de por qué vivir la vida. Y si algo es hermoso, es poder tener el regalo de disfrutar esta vida y poder fluir para ser de bendición con muchos. ¿Sabes cuál es el problema? Y es de que como iglesia y como cuerpo de Cristo nos hemos dedicado a llenarnos nosotros mismos, pero llenarnos egoístamente, porque estamos tan interesados a que nuestra vida sea resuelta, que nuestros problemas sean solucionados, que mi familia y que yo esté bien. Pero yo quiero darte una clave y yo te lo digo como testimonio. Y te lo digo como testimonio, muchas de las bendiciones que yo hoy tal vez pueda estar disfrutando, estoy seguro que ha sido la cosecha de poder en algún momento haberle servido a Dios desde joven. Y a pesar de que cometí muchos errores y los sigo cometiendo, pero tuve entre la revelación en su misericordia, tuve la revelación de decir, Señor, te quiero servir desde los 11, 12 años. Te quiero servir. Y creo que muchas de las bendiciones que hoy puedo abrazar ha sido eso, haber puesto mi vida
a su disposición y fui como un David y sigo siendo como un David, mi hermano, que me equivoco, pero si algo le puedo decir con total transparencia es de que todas las noches regreso a la cruz, me postro y le digo: Señor, examina mi corazón. Si me confundí el día de hoy, examina mi corazón y límpiame, que no me vaya a dormir, Señor, sin haberme puesto a cuentas contigo, Señor. Y es que el caminar del cristiano, mi hermano, no es un camino de perfección, no es una subida perfecta, es como una montaña rusa que van a haber altibajos y van a haber todo, pero es ahí donde la palabra de Dios nos invita a perseverar. Yo lo decía este viernes en el estudio bíblico que estamos estudiando Lucas, y le decía: tenemos la falsa creencia de decir: ya acepté a Cristo, entonces ya soy salvo y se acabó todo. ¿Tú crees que si la salvación únicamente con aceptar a Cristo y se acabó todo, tú crees que tendríamos un Pablo exigiéndonos terminar la carrera? ¿Tendríamos discípulos exigiéndonos mantenernos firmes? Mi hermano, quiero darle un anuncio: si usted aceptó a Cristo pero dejó tirado su llamado y todo, perdone, pero su nombre no está asegurado en el libro de la vida, porque la palabra de Dios dice que solo aquellos que perseveran hasta el fin de los días. Amén. La gracia no es licencia para pecar. Al contrario, la gracia es una invitación para vivir dignamente para Él. Esa es la gracia. Y esto te lo digo, mi hermano, porque tristemente vemos, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, vemos personas que se han acomodado. Y cuando hablo acomodado, no tienes que estar necesariamente sirviendo en un ministerio, en diaconado, no. Me hablo acomodado espiritualmente. Hay personas que se acercan a ti, te cuentan sus problemas, y tú, en vez de compartir de Cristo, te quedas callado. ¿Sí o no? Hay personas que muchas veces se desbordan contigo y se están desahogando, y tú sabes que tienen la respuesta, tú sabes que tienen la oportunidad de compartir de Cristo, y te quedas callado. Ese son el tipo de personas a las que yo les estoy diciendo están estancadas, porque están buscando solo para ellos, para llenar su propia poza, y no se han dado cuenta que su llamado no es ser una poza, su llamado es ser un río. Y los ríos son para bendecir al resto. ¿Para qué son los ríos? Para bendecir poblados, darle agua a comunidades enteras, traer vida a áreas completas. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te está dando, no es para ti, es para que lo des hacia los demás. Es para que seas fuente de bendición. Es que hasta que entendamos esto, mi hermano, cómo funciona, Dios te va a empezar a bendecir. Yo lo decía en el estudio bíblico. Estudiábamos Lucas capítulo 16. Cuando tenga tiempo lo invito a leerlo también. Todo Lucas capítulo 15 nos demuestra el corazón del Padre, cómo funciona el corazón del Padre. Pero en Lucas capítulo 16 nos revela cómo es el corazón del hombre, y habla de cómo el hombre muchas veces pone su mirada en las riquezas e incluso quiere hacer creer a Dios como: no, Señor, yo te amo, pero no, tiene la mirada puesta en las riquezas. Y por eso enmarca algo: es imposible servir a dos hombres o dos dioses, dos amos a la vez. Y es esto, quiero que entiendas esto, y no va a tener lógica para ti, pero por eso es que no todos lo van a entender, y por eso oraba por discernimiento al inicio de la prédica. Las finanzas del cielo funcionan muy distintas a las finanzas que tú conoces. Escúcheme, las finanzas del cielo funcionan muy distintas a las finanzas que tú conoces. Cuando tú estás acostumbrado a recibir y haces esto, Dios te manda más, porque no eres como un Saúl que se queda con lo que le están dando, sino lo que haces es ser ¿qué? Un canal para que fluya el río. Amén. Cuando usted se comporta así delante de Dios, Dios le da, y le da en abundancia. Se lo digo como testimonio. Dios le da y le da en abundancia. Pero cuando yo recibo, dale un fuerte aplauso al Señor. Ojo, te lo estoy explicando con finanzas, porque sé que el corazón del hombre le encantan las finanzas. Entonces era para que me pusieras atención. Pero este mismo principio funciona con cada área de nuestra vida. Cuando funcionamos así, recibimos y damos, recibimos y damos.
y damos. Esto funciona con el tiempo. Cuando yo recibo tiempo, 24 horas de vida, gracias a Dios, pero dono mi tiempo a ayudar a las personas, a sembrar en ellos, a enseñarles la palabra, a servirle a Dios para transformar vidas, es cuando empiezo a ser bendecido. Este es el movimiento natural del reino, un ciclo. ¿Sí? Es un ciclo. Cuando nosotros nos estancamos e interrumpimos este ciclo, es cuando las cosas no empiezan a funcionar. Mi vida se empieza a desmoronar, empiezo a agarrar mal olor, físico si no me baño, pero espiritual si estoy estancado. Amén. Quiero que entiendas esto. Tú quieres ser bendecido, aprende a dar, aprende a darte, no solo a dar tus bienes, aprende a darte tú, aprende a darte como sacrificio y decirle: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que conduzco, visto, como, hago, respiro, todo es para ti, por ti y por medio de ti. Amén. Eso es el fluir. ¿Quiere ser bendecido? Dese. Deje de preocuparse por usted mismo. Mi hermano, muchos de los problemas que yo aconsejaba en jóvenes, ellos no sabían que yo los estaba aconsejando, pero también yo estaba siendo aconsejado por el Espíritu. Muchas veces la mejor forma de ayudarnos es ayudando a otros. Tienes un área débil con la que estás cojeando, ayuda a más personas en esa área. Y mientras los estás ayudando a los otros, tú te estás fortaleciendo. Amén. Mire qué gran revelación esa. La mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a otros, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces ese patrón nos permite mantener el flujo del reino, que es un ciclo, que es dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Pero no te quedes, no seas como Saúl que se queda con ciertas partes y cuando Dios te las exige: ah, no, Dios, es que yo las estaba guardando porque es que yo te las iba a dar después, pues, pero ahorita no. Y a Dios: no seas casaquero, yo conozco tu corazón. Amén. Y cuando hablo a esto, no hablo solo bienes, hablé de bienes, pero hablo de tu tiempo. Sé que eres muy ocupado y tal vez tienes muchas cosas, pero siempre aparta un tiempo para bendecir a más personas. Aparta un tiempo para poder enseñarles la palabra, enseñarles el caminar de un cristiano, enseñarles que no están solos en esta lucha, que no están solos en este caminar. Muchos estamos esperando el escenario perfecto para ser usados por Él, y déjame decirte que no existe un escenario perfecto. Nunca te vas a sentir listo, nunca te vas a sentir preparado y vas a decir: ahora sí, Señor, ahora sí llegué al nivel de santidad para que tú me uses. No va a suceder de esa manera. Y muchos dirán: es que yo no quiero empezar en una plataforma, yo no quiero empezar en diaconado, yo no quiero empezar. No necesitas empezar ahí, empieza con lo que tienes ahorita. Empieza en donde estás ahorita. Si se acerca un amigo y se desahoga en tu corazón, no seas de los otros que le digan: no, sí, vamos a echarnos una cerveza vos. Eso así se arregla. No, que si te hizo eso, tú hazle lo mismo. No seas eso. Trae la revelación de Dios y dile: mira, yo no soy el más perfecto. Si eres mi amigo, mi amiga, conoces mis debilidades, conoces mis errores. Pero sí te puedo decir que entre todos esos errores, siempre mi respuesta ha sido Cristo. Y te está buscando a ti también. Y así como me ves a mí, que puedo ser tu amiga y puedo cometer errores, pero hay una diferencia, y es de que todas las noches regreso a su presencia a pedirle que examine mi corazón. Dios está buscando una iglesia genuina. Dios está cansado de la hipocresía eclesiástica. Dios está cansado de la falsa hipocresía eclesiástica, de la forma en cómo nos comportamos dentro de las iglesias, pero tristemente no somos los mismos si nos topamos allá afuera. Hay gente que dice: ¿cómo está, hermanito bendecido, hermano bendecido del cielo? Y lo saluda así porque ni se recuerda de su nombre. Oh, no, lo agarré, ya no lo va a poder decir. Ahora dígale mi nombre, dígale. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y voy terminando. Los tiempos que se acercan, mi hermano, no quiero ser alarmista, pero los tiempos que se acercan no son tiempos de relajación, no son tiempos para ser tibio, no son tiempos para dudar. Estamos viviendo tiempos complicados, si usted lo puede ver.
Estamos viviendo rumores de guerra más fuertes que nunca. Estamos viviendo una sociedad que está perdida en la moral, está perdida en la espiritualidad. Estamos viviendo tiempos donde los jóvenes ya ni siquiera saben a qué género pertenecen. Triste. Ahora, más triste aún, tiempos donde ves personas que incluso dudan de su humanidad y se creen animales. Pero mi hermano, aquí miren, aquí recibimos todo. Solo Terian no me va a venir ese día. Te deja su disfraz, por favor. Creo que todo esto nos demuestra que estamos viviendo en una sociedad que está pidiendo a gritos a Cristo, pero no sabe cómo pedirlo. Lo pide a través de corrientes, lo pide a través de tantas cosas, pero no se han dado cuenta que su verdadera necesidad es Cristo. Y cuando yo le oraba a Dios sobre este tema, Dios me daba una visión y me hacía ver, me decía: mira, este es el mundo, y mira la cantidad de ríos que tengo colocados para que fluyan alrededor del mundo. El problema es que muchos de esos ríos están secos y dejaron de correr. Empezaron a preocuparse en sus propias cosas. Empezaron a preocuparse en su propio bienestar, en que no les falte nada a ellos. Si no les falta nada a ellos, no les importa cómo está el mundo. Y yo creo que un corazón que piensa así es un corazón que está alejado del corazón de Dios. Porque un corazón que entiende el corazón del Padre, le es imposible ser indiferente a la necesidad de afuera. Un corazón que se enlaza con el corazón del Padre empieza a amar lo que Él ama y empieza a aborrecer lo que Él aborrece. Porque un corazón que se enlaza con el corazón del Padre es un corazón que empiezan a latir como uno solo, y empieza a entender lo que Él ama, empieza a amar lo que Él ama. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo miraba las cifras y no lo reflejamos. Sabes que en Guatemala somos uno de los países más cristianos de la región, y gloria a Dios, amén. Ahora yo te pregunto, ¿las cifras de la violencia lo reflejan? ¿Las cifras del maltrato en los hogares lo reflejan? ¿La cantidad de hijos sin padre lo reflejan? Y es que estamos llenos de cristianos que aceptaron a Cristo y tuvieron el primer toque, pero se quedaron estancados y dejaron de fluir. Peligroso, ¿no? Ahora es la invitación. Es ahí por eso que Dios necesita que estos ríos que están aquí hoy acá en este lugar empiecen a correr y a fluir con más fuerza que nunca, y empiecen a derribar esos tablones que estaban deteniendo el fluir, esas rocas que estaban parando el fluir, y que el Espíritu Santo empiece de nuevo a correr en tu vida como corrientes de agua viva. Ponte de pie ahí donde estás. Y quiero invitarte que ahí donde estás, yo creo que este ha sido un mes en el que Dios nos ha hablado, un mes en el que Dios ha trabajado con nuestro interior, y Dios seguirá haciendo cosas grandes este año. Pero creo que este es un punto de quiebre en el que si quieres que Dios provoque lo que quiera hacer este año en ti, le es necesario que desatasques ese río espiritual en tu vida. Le es necesario, dice el Señor, que te asinceres y que dejes de actuar como Saúl excusándote, sino que hoy llegues delante de su presencia y que le digas: Señor, examina mi corazón, para que sean corrientes de agua viva que puedan fluir en mí, Señor. Corrientes de agua viva que puedan fluir en mí, Señor. Y mientras adoras, sé que el Espíritu Santo va a empezar a revelarte en tu vida
esas áreas. Va a empezar a revelarte en tu vida qué es lo que está deteniendo el fluir en tu corazón, porque es tiempo de fluir, dice el Señor. Gracias, Jesús. Sopla en mí, sopla en mí. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí. invítalo y dile: sopla. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Levanta tus manos y dile: Ayer ya pasó, te necesito hoy. te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu de Dios, sella esta palabra y esta serie que hemos hoy estudiado delante de ti, Señor. Hoy el Espíritu de Dios me hace hacerte 3 preguntas y quiero que tú las contestes con total honestidad y donde estás. Y hoy el Espíritu de Dios te pregunta: hija, hijo, ¿hace cuánto no fluyes genuinamente? ¿Hace cuánto no sientes que eres tú fluyendo? ¿Hace cuánto te sientes estancado y que no avanzas? Dile: Espíritu de Dios, examina mi corazón, Señor, esta mañana. Examina mi corazón esta mañana, Señor. ¿Cuántos de aquí sienten que su vida refresca a las personas que tienen alrededor? O tal vez tu vida está drenando a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Tu vida refresca o drena? Porque si sientes que estás drenando el gozo de las personas que te rodean, es tiempo de hacer un cambio. Te has estancado, dice el Señor. ¿Cuántos aquí viven su vida a base de encuentros? Y esta es la tercera pregunta que el Espíritu de Dios me hace hacerte: es: hijo, ¿estás viviendo de encuentros? Porque no es lo mismo visitar su presencia que habitar a la sombra del Altísimo. El Salmo nos invita a habitar en su presencia, no a visitarlo. Y muchos de los que están acá, hay algunos estancados porque están acostumbrados ya a visitar su presencia, mas no habitar en ella. ¿Quieres destrabar ese río hoy? ¿Quieres que el pasado se quede atrás y traer un corrientes de agua viva a tu vida? Proyecta tu mirada hacia adelante. Hace un rato cantábamos: el ayer ya pasó, te necesito hoy. Muchos están anclados al pasado aún. Y Dios no puede darte lo que tiene para ti hacia adelante si sigues viendo hacia atrás, dice el Señor. Porque aquel que voltea a ver hacia atrás no es digno del reino de los cielos, dice su palabra. Confía, dice el Señor, confía plenamente en mí. Extiende tu mirada hacia el frente. No tienes nada que ver hacia atrás. Confía. Gracias, Señor. Digámosle ahí donde estás: Sopla en mí, sopla en mí. el Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, y sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, dile: te necesito hoy. necesito. Espíritu
necesito. Espíritu Santo, Padre, te damos gracias por este domingo, Señor. Hoy nos llevamos esta palabra en el corazón, pero lo más importante, nos llevamos, Señor, la revelación, Señor, de saber que no estás buscando excusas, sino estás buscando gente genuina. Estás buscando, Padre, hijos que hoy estén dispuestos a hacer esos ríos para ti, que puedas llegar hacia los lugares que tienes que llegar. Hay lugares, hay personas en este lugar que Dios va a usar como ríos para llegar a cerros, llegar a naciones, llegar a poblados, llegar a aldeas donde no ha llegado, dice el Señor, mi palabra, mi frescura, donde no ha llegado ese rayo de esperanza. Es para eso que son los ríos, para llegar a esas comunidades. Es para eso que son esos ríos, para traer vida a esos lugares. Me es necesario que fluyas, dice el Señor, me es necesario que fluyas. Y a medida que tú ayudes a otros, dice el Señor, verás cómo tu vida empieza a ser restaurada. A medida que tú pones tu mirada en darte para los demás, dice el Señor, yo me daré para ti, dice el Señor. A medida que tú mueres a ti mismo, yo resucitaré en ti, dice el Señor. Porque es así como funciona el reino. Cuando dejas de preocuparte únicamente por ti mismo, dice el Señor, y empiezas a preocuparte por lo que yo más amo, que es mis pequeños, que son mis hijos. Cuando empiezas a entender mi corazón, dice el Señor, empiezas a amar lo que yo amo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Y hoy te invitamos a que examines nuestro corazón para hacerlo conforme al tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A cuánto les ha hablado el Espíritu Santo? Amén. Cada día nos habla. Amén. Y sabes, hay que aprovechar mientras podemos escuchar la palabra, porque eso aumenta nuestra fe. Porque dice también en su palabra que llegará el tiempo en que tendrán comezón de oreja y la palabra no se oirá. Llegará el tiempo en que me buscarán y no me encontrarán. Amén. Así que aproveche cada momento, aproveche cada tiempo. Y esta semana yo lo invito para que usted comparta con su familia, que usted pueda estar con ellos y compartir de la gracia de lo que Dios ha hecho en usted. Y lo que caracterizaba al Señor Jesucristo era prácticamente que era una persona que inspiraba, ¿no? Entonces hágalo con amor, con mucho amor para esas personas que usted tiene en su casa. Amén. Nos despedimos de los que nos miran a través de las redes. Que Dios los bendiga, que comparta esta semana con su familia. Los espero los miércoles por medio de las redes, y el domingo también por medio de las redes será la prédica. Amén. Así que Dios les bendiga. Y bueno, pues como le decía, ¿qué tal, mis queridos amigos? Le habla este César Castro, soy el pastor de Misión Cristiana de las Naciones, un ministerio que nació en el corazón del Señor, y los invito para que nos sintonicen todos los miércoles a las 7 de la noche para una cápsula espiritual para que llene su vida. Los días domingo estamos aquí presencialmente en el templo a las 10 de la mañana para todos los que quieran, pues sintonizarnos a través de las redes o venir presencialmente a este templo. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Janet de Castro, soy la pastora general. Quiero invitar a las damas para que nos acompañen los días viernes a las 9 de la mañana en nuestro servicio general de damas. Que el Señor les bendiga, las esperamos. Así que comparta usted y estemos atentos. Trasladaremos la Santa Cena para el otro domingo. Tenemos un grupo invitado y va a haber algo muy especial. Así que este tiempo predica.